River ganó como quiere que gane el Chacho Coudet. River ganó respondiendo a lo que pide la gente en las tribunas. La gente pedía huevos y River puso el corazón en el partido y lo supo sacar adelante en un partido que arrancó muy complicado. Y ya vamos a repasar el desarrollo porque ha sido victoria del Millonario por 2-0 ante Gimnasia de La Plata, con los goles de Driussi y otro tanto de Martínez Cuarta, para imponerse en los cuartos de final y avanzar a la siguiente ronda, a las semifinales, donde enfrentará finalmente a Rosario Central en las semifinales, también en el Monumental, el próximo día sábado. El partido comenzó de la siguiente manera, con un Gimnasia que sobre los 15, 10, 20 minutos estaba como dominando con la virtud de su mediocampo, que estaba bien ordenado y recuperando fácilmente con una defensa adelantada, un planteo muy valiente del técnico que es el Pata Pereira. Y luego River empezó a poner corazón, como decíamos, porque en las tribunas sobre los 23 minutos la gente se hartó y empezó a pedir huevos. La impaciencia con este equipo que se ganó solo, esa impaciencia también hay que mencionarlo. River encontró espacios en la defensa del conjunto de La Plata, pero no supo aprovecharlos durante los primeros minutos. Y a los 27, cuando el equipo se veía muy limitado de ataque, tuvo a la gran luz de la ofensiva de River en el arranque Facundo Colidio, que se hizo un jugadón a pura jerarquía, porque es un jugador que necesita mucha confianza, porque los que lo vimos en Tigre sabemos la cantidad de cosas que puede hacer, la cantidad de recursos ofensivos que tiene. Por algo jugó en el Inter de Milán, por algo lo pagó mucho dinero River y se lo pelearon Boca y River, por más que se le cuestione que no tiene actitud, que juega en puntitas de pie. Es un jugador que con confianza, como la gran mayoría, puede hacer grandes cosas, como la que hizo sobre los 27 minutos, un sombrerito, asistencia de zurda tras un pase de Acuña, asistencia de zurda para Driussi, que definió con un bombazo espectacular, un golazo de River para abrir el marcador cuando más se dudaba del equipo, ¿no? Porque se veía un Gimnasia que se animó, que fue a buscarlo con la defensa adelantada, como mencionábamos, y River lo pudo contrarrestar con el tanto del 1-0, que fue como el punto de quiebre del partido, porque a partir de ahí River empezó a dominar de una manera avasallante, con la intensidad que mencionábamos en el arranque, que fue realmente el punto de quiebre. Y bueno, sobre los 35, cuando no todo podía ser color de rosa, llegó la lesión de Marcos Acuña, un punto vital en ataque, no tanto en defensa, pero sí en ataque, y a nivel de que es un hombre que impone mucho respeto en la cancha. Él sufrió la lesión de Acuña, entró Viña, que no es un jugador que disgusta. En el arranque del año, cuando fue titular, sí, jugó muy malos partidos, pero como recambio en River no es un mal jugador. River empezó a dejarle accionar al Lobo, porque empezó con una presión muy alta, muy intensa, que no dejó accionar ni siquiera a Barros Esqueloto, ni siquiera a ninguna de las figuras que tenía el conjunto de La Plata. El conjunto de La Plata que llegó a este partido con 7 victorias consecutivas y se lo plantaba como un posible batacazo, ¿no? Era imposible, a pesar de que si vos ves a los 11 jugadores de Gimnasia de La Plata en un horario pico en el centro de Buenos Aires, no lo reconoces a ninguno, pero de igual manera han demostrado buenos resultados y llegando hasta esta instancia del torneo de apertura. Y bueno, River tuvo una gran diferencia, no tanto en lo futbolístico, porque ha sido un poquito más de intensidad, de corazón, con respecto, comparándolo en ofensiva, en defensiva, con los otros partidos. Lo que cambió fue la relación con la gente durante la jornada de esta noche, porque se fue al descanso bajo aplausos y no bajo silbidos ni indiferencia, que venía siendo una constante entre la relación del jugador y el hincha de River, que va constantemente al Monumental, porque el equipo empezó a aplicar la identidad de Coudet, la intensidad, su lema como entrenador. Y bueno, en el segundo tiempo Gimnasia de La Plata salió decidido a empatarlo, aunque sin mucha efectividad, porque es un equipo que se vio muy limitado ofensivamente esta noche. Esta noche por lo menos no he visto jugar mucho a Gimnasia de La Plata, pero esta noche se lo vio muy limitado en ataque al conjunto platense. Y River lo logró liquidar cuando el equipo de La Plata se adelantaba, pero en los metros de la verdad fallaba. Bueno, lo logró liquidar sobre los 20 minutos del complemento con un gol muy bueno, con una conducción bárbara de Martínez Cuarta desde la mitad de la cancha. El
luego una recuperación del conjunto millonario, conducción del defensor central, pase abriendo a la derecha para Freitas y el cabezazo del campeón de la Copa América, de 2 Copas Américas, no campeón del mundo. Y bueno, ha sido uno de sus mejores partidos desde su regreso a River, por lo menos del jugador Martínez Cuarta. Y Gimnasia, yo creo que el mayor defecto que tuvo fue que nunca terminó de definir su juego, y sus chances llegaron más por deficiencia de River que por virtudes propias. Bueno, nunca terminó de definir su juego, nunca terminó de decir si juega a la contra, si se adelantaba en campo rival, y terminó siendo eso, su defecto y el por qué nunca pudo ponerse en partido el conjunto platense. River se lo veía mucho más cómodo atacando de contraataque, y Salazar terminó siendo la luz en el ataque del conjunto del Lobo. Una luz que apareció durante los minutos finales, donde en una especie de lucidez terminal el conjunto de La Plata empezó a atacar, a bombardear el área de River, donde respondió Beltrán, respondió el Palo y sobre todo el arquero, que se ganó sobre todo la titularidad, porque veíamos a Armani sentado en el banco, no por cuestiones físicas, no por cuestiones de rodaje, sino por cuestiones futbolísticas, después de mucho tiempo que volvía de su lesión el arquero campeón del mundo. Y bueno, tapó varias pelotas muy importantes, no solo en el final, sino que también sacó una bocha arriba en una pelota parada cuando el partido no estaba liquidado aún. Así que ha sido un gran partido de Beltrán, que fue una de las grandes figuras junto a Colidio. Y bueno, este partido nos deja una imagen mucho mejor de River con respecto a los demás encuentros que venía disputando, que venía ganando. Algunos perdió, pero algunos que ganó. Y bueno, dejó un sabor dulce por lo menos de cara al partido ante Rosario Central la próxima semana, el próximo día sábado en el Estadio Monumental. Hay mejoras evidentes en River en cuestiones de actitud, pero también muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, los retrocesos defensivos siguen siendo una lágrima en el equipo millonario. Así que bueno, el conjunto millonario ha ganado por 2-0 ante Gimnasia de La Plata y se metió en la siguiente ronda de este torneo de apertura. Nos vemos en el próximo video. Soy Santiago Corbacho, esto es Minuto 91, hablamos de fútbol sin cassette y nos vemos en el próximo video. Comenta tu opinión, dale like, suscríbete, chau.